Inútil. Eres absolutamente inútil. Esas palabras todavía resuenan en mi mente, incluso 20 años después. Aún puedo ver el rostro de mi padre, rojo de furia, mientras arrojaba mis cosas al jardín de enfrente. Mi madre estaba en la puerta, con los brazos cruzados. Su silencio fue más devastador que sus gritos. Tenía 16 años, y mi crimen fue sacar una B en química avanzada mientras trabajaba medio tiempo para ahorrar para la universidad. Mi nombre es Alexandra Michie, y a los 36 años soy la CEO de Michie Pharmaceuticals, una de las empresas biotecnológicas de más rápido crecimiento en Boston. Pero aquella tarde, hace 2 décadas, solo era una adolescente aterrada viendo cómo todo lo que conocía se desmoronaba ante mis ojos. Si no puedes mantener calificaciones perfectas, nunca llegarás a nada, me gritó mi padre. No invertimos en escuelas privadas y tutores para que termines siendo mediocre. Empezó a llover, empapando mi ropa mientras recogía lo que podía y lo metía en mi mochila escolar. Mi hermana menor, Emily, me miraba desde la ventana de su habitación, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero no se atrevió a decir nada. En nuestra casa, la perfección académica no era solo una expectativa, era la única opción aceptable. Esa noche dormí en el garaje de mi mejor amiga, María. Sus padres me habrían dejado quedarme dentro de la casa, pero me sentía demasiado avergonzada para aceptar más ayuda. A la mañana siguiente caminé a la escuela temprano, me bañé en las regaderas del gimnasio y fingí que todo era normal. Pero nada volvió a serlo. Pasé los siguientes 2 años viviendo entre casas de amigos y un pequeño cuarto que rentaba con lo que ganaba en mi trabajo de medio tiempo. A pesar de todo, mantuve mis calificaciones, me gradué como valedictorian y obtuve una beca completa para el MIT. Mis padres ni siquiera lo sabían. Habían bloqueado mi número y le dijeron a la familia que me había ido a encontrarme a mí misma. Durante todo ese tiempo, me enfoqué en una sola cosa, mi sueño de hacer una diferencia en la investigación médica. Cada humillación, cada dificultad, cada noche solitaria solo alimentó mi determinación. Trabajé durante la universidad, tomé créditos extra y me gradué antes de tiempo con honores en bioquímica. Irónicamente, aquella B en química, la que tanto había enfurecido a mi padre, se convirtió en la base de mi carrera. La profesora que me dio esa calificación, la doctora Henderson, se convirtió en mi mentora. Ella entendió que mi leve baja en el rendimiento no fue por flojera, sino por agotamiento. Me ayudó a conseguir mi primera pasantía, escribió mis cartas de recomendación y, años después, se convirtió en la primera miembro del consejo de mi empresa. 20 años después, estaba de pie en mi oficina, mirando el correo electrónico que acababa de llegar. Alexandra, tu padre y yo necesitamos hablar contigo urgentemente. Estaremos en tu casa mañana a las 2 de la tarde, mamá. Sin disculpas. Sin explicaciones. Solo el mismo tono autoritario que había marcado mi infancia. De alguna forma habían conseguido mi dirección, probablemente a través de Emily, quien hace poco se había puesto en contacto conmigo después de convertirse en madre. Miré a mi alrededor, los premios en la pared, las portadas de revistas con los avances de mi empresa en tratamientos contra el cáncer. Desde mi ventana, la vista al puerto de Boston era un recordatorio de lo lejos que había llegado desde aquel garaje donde dormí a los 16 años. La voz de mi asistente sonó por el intercomunicador. Doctora Michie, su reunión con los inversionistas japoneses comienza pronto. ¿Quiere que James le lleve los archivos de la presentación? Sí, gracias, Sara, respondí, intentando sacudirme la inquietud que me había dejado el correo de mi madre. Al día siguiente, exactamente a las 2 de la tarde, mi sistema de seguridad anunció visitantes en la entrada. A través de la cámara los vi, mis padres, de pie frente al portón de mi mansión. El cabello de mi padre estaba completamente canoso y mi madre se veía más pequeña, menos intimidante que en mis recuerdos. Iban vestidos formalmente, como si asistieran a una reunión de negocios, no a reencontrarse con su hija. Los observé por un momento, recordando aquella noche lluviosa, el peso de mi mochila empapada, la voz de mi padre llamándome inútil. Mi dedo flotó sobre el botón del intercomunicador. 20 años de silencio, y ahora necesitaban hablar conmigo con urgencia. Tenía una buena idea de por qué. Las noticias sobre el último descubrimiento de mi compañía estaban en todos los medios. Michie Pharmaceuticals acababa de recibir la aprobación de la FDA para un tratamiento revolucionario contra el cáncer.
Las acciones se habían triplicado de la noche a la mañana. Los mismos padres que me echaron por ser mediocre estaban a punto de descubrir en que se había convertido su hija inútil. Presioné el botón del intercomunicador. El trayecto desde la puerta principal hasta donde ellos estaban se sintió como cruzar décadas enteras. Los ojos de mi madre se abrieron al verme. El traje a la medida, la postura segura, todo en mí gritaba éxito. La expresión de mi padre permaneció cuidadosamente neutral, aunque noté que jugaba nerviosamente con su anillo de bodas, un viejo hábito de cuando era niña. Alexandra, empezó mi madre, con una voz más suave de lo que recordaba. Te ves muy bien, gracias, respondí con frialdad. ¿Hablamos del asunto tan urgente que los trajo aquí? Me siguieron hasta mi oficina, sus pasos resonando en el pasillo de mármol. Alcancé a ver a mi madre observando una portada enmarcada de Forbes con mi foto y el titular, La estrella en ascenso de la biotecnología, la mujer que está revolucionando la investigación contra el cáncer. ¿Quieren algo de tomar? Pregunté, manteniendo la misma distancia cortés que tendría en una reunión de negocios. Alexandra, dijo por fin mi padre, con la voz quebrada. Necesitamos tu ayuda. Por supuesto que sí. Les hice un gesto para que se sentaran, mientras yo permanecía de pie, una dinámica de poder que claramente los incomodó. Es sobre la hija de Emily, tu sobrina, continuó mi madre, aferrando su bolso. La diagnosticaron con leucemia. La noticia me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Nunca conocí a mi sobrina. Emily apenas había vuelto a contactarme por redes sociales, compartiendo fotos de la pequeña Sophie. Los tratamientos tradicionales no están funcionando, añadió mi padre. Escuchamos que el nuevo medicamento de tu empresa aún está en distribución limitada. La lista de espera es extensa, completé yo por él. Pero tú eres la CEO, insistió mi madre. Seguramente podrías mover algunos hilos, saltarte ciertos protocolos. ¿Como cuando ustedes me echaron por no ser lo suficientemente perfecta? Interrumpí. Mi padre se estremeció. Cometimos errores, dijo, con la voz temblorosa. ¿Errores? Solté una risa seca, sin un gramo de humor. Ustedes echaron de su casa a su hija de 16 años por sacar una B. Me llamaron inútil. Bloquearon mi número. Le dijeron a la familia que estaba perdida. Eso no fueron errores. Fueron decisiones. Estábamos equivocados, susurró mi madre, con lágrimas formándose en sus ojos. Cuando te vimos en las noticias, con todo tu éxito, entendimos lo terriblemente mal que estuvimos. Ah, dije, sentándome tras mi escritorio. Así que ahora están orgullosos de mí, ahora que tengo algo que necesitan. El silencio que siguió fue ensordecedor. Por la ventana de mi oficina veía los barcos moviéndose lentamente por el puerto. En algún lugar allá afuera estaban el garaje donde dormí, el restaurante donde trabajé dobles turnos, la biblioteca donde estudiaba hasta que cerraban porque no tenía otro lugar a donde ir. Sophie tiene 6 años, dijo mi padre en voz baja. Le encanta la ciencia, igual que a ti a esa edad. Siempre pregunta por su tía Alex. Abrí mi laptop y saqué un archivo. El protocolo de tratamiento requiere pruebas y evaluaciones extensas, expliqué. No hay garantías, y no es algo que pueda organizar con solo chasquear los dedos. Lo entendemos, dijo mi madre rápidamente. Solo pensamos ¿qué olvidaría 20 años de silencio porque ahora me necesitan? La interrumpí. Mi padre se puso de pie de repente. Sabemos que no merecemos tu ayuda. Sabemos que te fallamos, pero por favor, no castigues a Sophie por nuestros errores. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire justo cuando mi asistente, Sara, tocó la puerta y entró con una pila de carpetas. Doctora Michey, aquí están los documentos de la reunión del consejo, dijo, colocándolos sobre el escritorio. Y la doctora Henderson llamó, quiere hablar sobre la expansión del ensayo pediátrico. La doctora Henderson, la misma profesora que me había puesto aquella famosa B, la que creyó en mí cuando mis propios padres no lo hicieron. El universo, al parecer, tenía sentido del humor. Volví la mirada hacia mis padres. Haré que mi equipo revise el caso de Sophie, dije con calma. No porque ustedes lo pidan, sino porque cada niña merece una oportunidad. Necesitaré su expediente médico completo en mi oficina. Gracias, susurró mi madre,
tratando de tomarme la mano a través del escritorio. Retiré la mía antes de que pudiera tocarme. Esto no es perdón, dije con claridad. Esto es solo yo haciendo mi trabajo, dije con calma. El mismo trabajo que alguna vez llamaron inútil. Cuando se levantaron para irse, mi padre se detuvo en la puerta. Vimos todas las noticias sobre ti, dijo en voz baja. Guardamos cada artículo. Nos daba vergüenza contactarte, pero estábamos orgullosos de ti, Alexandra. No por tu éxito, sino porque te convertiste en alguien mucho mejor que nosotros. Esperé a que se fueran antes de soltar un suspiro tembloroso. Sobre mi escritorio había una foto enmarcada de mi graduación del MIT. Solo la doctora Henderson y yo, sonriendo. Ningún padre a la vista. Junto a la foto estaba mi primer certificado de patente, la base del éxito de mi empresa. Hace 20 años, me desecharon por ser imperfecta. Ahora habían vuelto, no porque hubieran cambiado, sino porque necesitaban algo que solo yo podía ofrecerles. La ironía no se me escapaba. Su hija inútil se había convertido en su última esperanza. Tomé el teléfono para llamar a la doctora Henderson. Teníamos que hablar sobre un ensayo pediátrico, y esta vez sería yo quien decidiría quién merecía una segunda oportunidad. 3 semanas después de la visita de mis padres, estaba en mi oficina revisando los expedientes médicos de Sophie. La doctora Henderson se encontraba junto a la ventana, analizando los últimos resultados del ensayo. Es una candidata perfecta para el tratamiento, dijo, volteando hacia mí. Los marcadores genéticos coinciden exactamente con lo que buscamos. Alexandra, podríamos ayudarla. Asentí, mirando la foto de Sophie sujetada con un clip al expediente. Tenía los ojos de Emily, según su evaluación psicológica, una pasión por la ciencia que me recordaba dolorosamente a mí misma a esa edad. ¿Has hablado con Emily?, preguntó la doctora con suavidad. Ella era de las pocas personas que conocían toda mi historia, que habían sido testigos directos de lo que había pasado. Llamó ayer, admití. Fue la primera vez en 20 años. Me pidió perdón por no haberme defendido. Dijo que tenía demasiado miedo de enfrentarse a nuestros padres. Y ahora es una madre viendo a su hija luchar por su vida. Supongo que eso cambia tu perspectiva. Al día siguiente, hice que trasladaran a Sophie a nuestras instalaciones de investigación. La observé a través del vidrio mientras llegaba, una figura pequeña abrazando un libro de texto de química. Mis padres se mantenían al fondo, nerviosos, mientras Emily la ayudaba a acomodarse en la cama del hospital. Tía Alex, dijo Sophie con voz pequeña pero curiosa cuando entré. Mamá dice que tú haces medicinas que ayudan a la gente a mejorar. Eso intento, respondí, sorprendida por la calidez en mi propia voz. ¿Y por eso sacaste una B en química? ¿Porque estabas tratando de ayudar a la gente? La habitación quedó en silencio. Mis padres se pusieron tensos y Emily parecía querer desaparecer, pero Sophie sonrió, mostrando el hueco donde le faltaban los dientes frontales. Mamá me contó cómo, cuando eras joven, trabajabas muy duro y aún así estudiabas mucho, continuó. Yo saqué una 6 en mi último examen de ciencias porque estaba muy cansada por mi medicina, pero todavía me encanta la ciencia. Algo dentro de mí se rompió, y se sanó al mismo tiempo. Me senté al borde de su cama y abrí su libro. ¿Quieres saber un secreto?, le dije en voz baja. A veces, los mejores científicos no son los que sacan calificaciones perfectas. Son los que nunca dejan de hacer preguntas, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Durante los meses siguientes, me encontré pasando cada vez más tiempo en la habitación de Sophie. Entre tratamientos, hacíamos experimentos de ciencia, hablábamos de química y dibujábamos estructuras moleculares en su pizarrón blanco. Tenía una comprensión intuitiva de los conceptos que sorprendía incluso a nuestros investigadores senior. Mis padres mantenían una distancia respetuosa, hablando solo lo necesario sobre el tratamiento. Pero los veía observar nuestras interacciones, con los ojos llenos de arrepentimiento cada vez que Sophie les mostraba emocionada algo nuevo que yo le había enseñado. 6 meses después, los resultados de Sophie eran alentadores. El cáncer estaba respondiendo, sus niveles mejoraban de manera constante. Una tarde, mientras salía de su habitación después de explicarle cómo funcionaban los polímeros, mi padre me esperaba en el pasillo. Te veo con ella, dijo en voz baja, enseñándole, animándola. Eres todo lo que nosotros debimos ser.
Solo estoy tratando a mi paciente, respondí. Pero ambos sabíamos que no era cierto. No, negó con la cabeza. Estás siendo la tía que ella merece. La mentora que yo debía haber sido. Alexandra, jamás podremos deshacer lo que te hicimos. Pero al verte ahora, al ver cómo has usado tu éxito para ayudar a los demás, estábamos tan equivocados. Tú no eras la inútil. Nosotros lo éramos. Por primera vez en 20 años, vi lágrimas genuinas en los ojos de mi padre. Una semana después, los últimos resultados de Sophie mostraron remisión completa. Mientras su familia celebraba, yo me quedé observando desde la ventana de mi oficina. La doctora Henderson se acercó y colocó una mano en mi hombro. ¿Sabes?, dijo con una sonrisa leve. A veces los logros más grandes nacen de nuestras heridas más profundas. Aquella B puede que te haya costado a tu familia, pero te dio la determinación para construir algo extraordinario, y ahora ayudó a salvar la vida de tu sobrina. Sophie fue dada de alta al día siguiente. Antes de irse, me entregó una tarjeta que había hecho, llena de dibujos de estructuras moleculares y un mensaje escrito con plumones de colores. Gracias por enseñarme que las calificaciones perfectas no hacen a los científicos perfectos. Con cariño, tu sobrina favorita. Mientras los veía alejarse en el coche, entendí que aunque no podía olvidar el pasado, sí podía decidir cómo dejaría que moldeara mi futuro. La crueldad de mis padres me había impulsado a triunfar. Pero fue mi decisión usar ese éxito para ayudar a los demás, para convertirme en la mentora y el apoyo que yo nunca tuve. A la mañana siguiente, aprobé la expansión de nuestro programa pediátrico, asegurando que más niños como Sophie tuvieran acceso a nuestros tratamientos. Sobre mi escritorio, junto a mis premios y reconocimientos, coloqué la tarjeta de Sophie, un recordatorio de que, a veces, nuestras heridas más profundas conducen a nuestras sanaciones más grandes. Las calificaciones perfectas no me hicieron exitosa. Que me echaran de casa no me hizo inútil. Al final, fue mi determinación de demostrar que estaban equivocados, de ser mejor que quienes me lastimaron, lo que construyó mi imperio. Y ahora ese imperio estaba cambiando vidas, una paciente a la vez. A veces, la mejor venganza no es demostrar que los demás estaban equivocados, sino demostrarte a ti misma quién realmente eres.